Ok, ya comenzó. Shalom, ok. Ok, so vamos a comenzar entonces en esta noche. Estamos mirando lo que es la actividades prohibida por causa de que pueden llevarnos a lo que es bordar, llevarnos a bordar algo. Ya vimos la semana pasada un poquito de aún limpiar las ventanillas del vidrio, lavar lo que es la tinta del cardo, pero hoy vamos a ver lo que prohíben los sabios en cuanto al material del Shabbat, que puede llevar sin querer de bordar algo utilizando. Esto es una violación, una melajá de bordar. La prohibición aplica aún leyendo asuntos relacionados con materiales de negocio, de empresa, tales como contratos. Es interesante que debemos notar que algunos de los legisladores relacionan lo que es el asunto de material de negocio que cae bajo la prohibición de mitzvot hafetzha, persiguiendo los negocios de uno mismo durante el día sagrado, que es una de las prohibiciones que dice el profeta que lo hacían en tiempo antiguo, que en vez de perseguir los asuntos de Dios, perseguían sus propios asuntos personales, y eso se involucraban leyendo contratos, leyendo cartas, correspondencia que se recibía. Ciertamente, esta es una de las categorías limitadas en cuanto a material secular que fueron excluidos de esta prohibición. La prohibición contra leer materiales que uno puede bordar o otros materiales secular aplica a escanear lo que es la literatura con los ojos o aún enunciarlos con las palabras. Eso también incluye en esto. Además, vamos a proceder adelante acerca de prohibiciones con sus excepciones. Obvio, en todas estas prohibiciones hay excepción de la regla. Cuando tiene que ver con los asuntos de negocio, materiales de negocio, la prohibición de leer materiales que relaciona con negocio aplica sobre todos los materiales asociados con ese asunto de negocio. Esto incluye, por ejemplo, contratos formales, informales, bill, deudas, recibos, declaraciones de banco, copias, planes de, digamos, de arquitectura, del plan de lo que es el del piso. Prohibición también se aplica a leer lo que es los anuncios del periódico, incluye lo que es anuncios imprimidos en los periódicos, en las revistas, que fueron catalogados como ofreciendo mercancía o servicios para venta, y también estos boletines de anuncio que es distribuido por las tiendas donde uno saca dentro del periódico. Cuando uno compra un periódico, por ejemplo, el viernes por la noche o el viernes por la mañana, y para leerlo el sábado es gran problema, porque ¿qué vas a hacer? La Gemara dice en el Shabbat 148b y 149a que en el Shabbat uno no debe de leer una lista de invitados para la cena, ni tampoco el menú que uno va a servir para los invitados. Esto pertenece a lo que es la cena que tomará lugar el Shabbat para adelante. La Gemara da dos razones por esta prohibición. Una de las razones que nos da es que posiblemente el lector puede reconsiderar uno de sus invitados a servir algún artículo del menú y decidir, ¿sabe qué? Vamos a abordar esto del menú. O lo opuesto, abordar el invitado de la lista. Y por lo tanto esta razón cae bajo el decreto, que por si acaso que uno está leyendo de algunos documentos informalmente puede causar que borde. La primera razón aplica específicamente para el huésped, y la segunda aplica para todos los demás. No hay ninguna excepción a la prohibición en contra de leer materiales que uno puede estar inclinado a abordar. Por lo tanto, el huésped o puede jamás leer lo que es el menú y la lista del invitado, de lo que es el plan de dónde se van a sentar cada uno en Shabbat. Sin embargo, está mencionado en la introducción de esta parte con ciertas excepciones. Cuando uno lee, por ejemplo, un escrito de un asunto de un mitzvah, la invitación, por ejemplo, a un bar mitzvah, o la invitación de una seudat shlishit, estas son excepciones en cuanto a leer lo que está escrito en asunto de una mitzvah. Un cierta fiesta festivo, incluyendo cenas de fiesta de Shabbat, son considerados como una seudá
mitzvah, y esta mitzvah de banquetes también son considerados algo que está permitido. Por lo tanto, está permitido que alguien, además del huésped, lea la invitación o la lista del menú para la cena del Shabbat. Aun si un niño, digamos uno de los hijos del huésped, desea leer la invitación o la lista del menú, lo puede hacer. El esposo puede leer el menú preparado por su esposa, también si no está activamente envuelto en preparar la comida. Además de todo esto, se considera un mitzvah asegurar que los invitados a la cena son sentados cómodamente y en la compañía placentera. También está permitido que otra persona, además del huésped, llegue a leer la lista de los invitados para el beneficio de los invitados. Hoy en día se acostumbra que los mensajeros de invitar a la gente a la cena siempre sea referido a una invitación, una lista de invitación, aun si la cena es una seudá mitzvah, siendo que esto puede también causar todo tipo de peleas o problemas, invitando a un invitado que normalmente puede ser problemático. Y eso yo creo que en muchas familias, no, si él va, yo no voy, ¿entiende? Eso es bueno hacerlo antemano para evitar ese problema en el Shabbat. No, bórdalo. Esta es la razón por eso. Hay un decreto acerca de leer materiales secular como documentos informal. Ya hemos hablado sobre esto en periódicos, es por eso que el judío observante normalmente no lee el periódico en Shabbat, es Muksa. Y es interesante que hoy en día hay muchos periódicos que es con temas religiosos pero con anuncios en ella. ¿Qué hacemos? ¿No lo leemos? Lo leemos. Los anuncios que están ahí están con el fin de pagar lo que es el periódico, la publicidad. Como hemos mencionado, los sabios prohibieron la lectura de la mayoría de los materiales secular, pero más bien cuando es relacionado con asuntos de negocio en particular. Esto incluye libros, aún poemas o artículos que contienen información trivial, historia secular o obras de historia secular, ciertas obras de ficción como novelas, estamos hablando de novelas en la televisión sino novelas del libro, también materiales de no Torah que uno está permitido leer en el Shabbat. Esto sigue las siguientes categorías. Son categorías que puede uno determinar y saber si es algo que uno debe estar haciendo o no. Materiales que no tienen ninguna resemblanza a asuntos de negocio. Estas son categorías que está permitido, perdón. Materiales que no tienen ninguna semblanza de documentos de negocio. Escritos de asuntos de mitzvah o batav shel mitzvot. Asuntos escritos de sabiduría secular, lo que se llama katev shel hokmah. Y de esto vamos a describir algunas de las categorías permitido antes de proceder en las partes prohibidas. Materiales que no semeja a asuntos de negocio. Estos son asuntos que envuelven escritos ordinarios, documentos que se mueven, cosas que no es común en el asunto de negocio, que puede ser grabado lo que es la pared. Por lo tanto, está permitido leer las letras en grabado o levantado de la pared, porque este tipo de escrito es completamente no similar a de un documento de negocios. O por ejemplo, si alguien pone aquí en la pared antes de Shabbat una lectura, uno puede ir allá y leerlo, no hay problema. Está prohibido leer letras que fueron escritas en la pared o en grabado con una tableta movible, porque tales letras es similar a un aspecto de un documento, porque se pueden mover. También está prohibido leer actualmente asuntos de negocio, publicidad. Está escrito o grabado en letras de la pared, está prohibido de leerlo. La prohibición de leer materiales seculares incluye leyendo lo que se llaman los boletines, las capciones bajo el retrato, que da publicidad. Sin embargo, la prohibición está limitada a leer historias, mensajes, descripción de algún nivel. Está permitido leer la capción
que identifica el nombre de la persona. Si me está permitido leer los letreros de la calle en Shabbat. Estás viendo el stop sign, bueno, estoy leyendo. Eso está permitido, está prohibido, sin embargo, leer las señales descritas por la historia significancia. Por ejemplo, aquí fue Miami, el lugar de, no sé qué, esta muchacha Julia Estefan. Aquí vive Gloria Estefan. Esas cositas así lo puedes leer sin ningún problema. Cosas, asuntos escritos que tiene que ver con un mitzvah. Está permitido leer cualquier escrito en que fue involucrado con una mitzvah. Por ejemplo, una mitzvah escrito que fue descrito como la lista de los asientos donde cada persona se va a sentar. Puedes leer la lista. También otro ejemplo es la invitación del banquete, tal como una boda, una mitzvah, una bar mitzvah, una cena para levantar fondos. ¿Entiendes? Es un mitzvah. También otros muchos ejemplos como estos que nos da la historia, la cual contiene información que es beneficioso de un punto de vista religioso. También hay una gran disputa o argumento entre los intérpretes de la halajá si está permitido estudiar obras secular o conocimiento secular en Shabbat. Estamos hablando obras de ciencia, matemática, medicina en Shabbat. Algunos también tienen argumentos si se debe de leer, por ejemplo, obras filosóficas. La costumbre es seguir el punto de vista que permite tal lectura. Sin embargo, hay autoridades que escriben que un individuo debe ser temeroso del cielo, sí, temeroso de Dios, y refrenarse de leer tales obras en Shabbat. El santo día Shabbat fue dado como un día de descanso y nos da a nosotros la oportunidad de involucrarnos, de perseguir el conocimiento de la Torá. Uno de los grandes mitzvahs que uno puede hacer en Shabbat es de involucrarse en el conocimiento de la Torá, que es una gran oportunidad que el Eterno nos da. Y de esta forma nos benefician santificando el día que en sí Dios ya santificó, y en sí involucrarnos el día en ese tipo de hacer, es decir, de estudiar de la Torá, de hablar de Torá, de involucrarnos en conceptos que tienen que ver con Torá. También otros materiales escritos, hay excepción con materiales de escrito que hemos mencionado, que está prohibido leer materiales seculares en Shabbat, como habíamos hablado, la noticia, y hay asuntos que a veces traen asuntos negativos, ¿me entiende? Revistas que contienen información trivial, no de gran importancia, novelas que no es real, y esto nos lleva a considerar dos temas que van a requerir más clarificación. El uno es periódicos y el otro es cartas. Los periódicos seculares, técnicamente, cuando uno está leyendo un periódico, debe ser prohibido por causa del decreto anterior, que uno está leyendo documentos. Sin embargo, dicho esto, algunos de los intérpretes halágicos de la generación anterior permitió que alguien pueda leer periódicos sobre Shabbat, por causa que el periódico puede contener información que es vital para la seguridad, el bienestar del lector, para proteger sus ahorros o su dinero, y esto puede ser considerado un asunto de un mitzvah. Por ejemplo, si se cae el mercado, uno tiene que tomar una decisión inmediatamente después que termine Shabbat, es salvar lo que es la vida de uno, porque de verdad el dinero se considera una extensión de la vida. Hoy en día muchos de los poskim o intérpretes modernos consideran esta razón inválida en nuestro tiempo, siendo que la información vital es transmitida por forma electrónica, como lo que es la radio, el teléfono, que mientras que el periódico se lee, verdaderamente esencialmente es para proteger la vida y la parte económica de uno. Es decir, por eso. Sí, porque sabemos que la radio y la televisión es algo que normalmente no se enciende porque trae... Sí, es contradictorio en un sentido. Pero recuerde que la radio y la televisión normalmente se hace como una de las actividades durante la semana. Y por causa que es una de las actividades de la semana, está prohibido por los rabinos de traerlo en Shabbat.
Aquí es donde tú vas a ver. Sí, exacto. So, aquí es donde tú comienzas a ver en el libro que va a haber opiniones que contradicen uno a los otros. Y es por eso importante tener un rabino en tu comunidad para ver cómo vas a llevar estos asuntos. Hay rabinos que son muy magmeos, muy estrictos. Y tú le preguntas, y ese es su rabino, tiene que seguir su consejo. Hay rabinos que son mucho más liberal y te dan una forma de darle la vuelta. Todo depende en cuánto tú quieres hacer de ti lo que es el Shabbat. Pero estamos cubriendo esto porque son asuntos que son del nivel rabínico, prohibiciones según el aspecto rabínico de estas melajot o estas tareas prohibidas. Otras autoridades consideran leyendo, como habíamos dicho en el periódico, como una experiencia de gozo y por lo tanto permite porque aumenta el gozo Shabbat. Y esto es muy importante porque dice que nosotros debemos llamarlo Oneg Shabbat. Y esto es muy clave porque a través del concepto de Oneg Shabbat uno es permitido hacer muchas cosas que normalmente sería no permitido. Esto es un ejemplo donde se usa el argumento. No, esto me da a mí una satisfacción en el día. Yo llego al Shabbat esperando después de comer a que sea coger mi periódico y leer lo que es, digamos, los clasificados, no los clasificados, digamos, la historia del día o de la salud, la sección de la salud. Tal cosa, entonces, por causa que te da a ti ese estímulo de gozo, entonces está permitido. Todos los intérpretes concuerdan, sin embargo, que uno no debe leer los anuncios sobre Shabbat, porque ¿qué son los anuncios? Es una invitación de lo que es comprar y vender. Y todos los poskim o intérpretes también concuerdan que el asunto de negocio en las revistas, en el periódico también está prohibido en el Shabbat. Ahora, si vas a ver en el libro, hay una serie de escritos en hebreo que son todas las notas y comentarios de lo que acabamos de leer. El artículo de la Torah, filosofía judía o pensamientos que son imprimidos en periódicos o revistas, puede ser leído en Shabbat. Ahora tú compras, por ejemplo, el Israel Post o compras el Jewish Journal y ahí hay un artículo acerca de la parashá de la semana. No hay problema de leerlo. No se debe leer en la sinagoga, pero lo puedes leer en tu casa, no hay problema. Algunos tristemente lo llevan a la sinagoga y lo leen, pero el boletín de la semana de la sinagoga, que te da lo que es las actividades de la semana, y a veces tienen anuncios en ellos. Obvio, en Shabbat no se miran los anuncios, pero se puede leer los artículos. Esa es la idea. Y esto es aunque el periódico o el anuncio te contiene lo que es publicidad. Ahora, cartas. El Shulchan Aruch o Rahaim dice que está permitido leer una carta en Shabbat si uno no sabe cuál es el contenido por causa que la letra o la carta que puede contener información importante al lector. Sin embargo, uno puede escanearlo con su ojo y no leerlo con sus labios. Ok, no, leerlo, pasarlo por los ojos. Este tipo de letras se concierne, no contiene cosa vital, como por ejemplo una carta que dice Feliz Hanukkah o algo así. El rabino Hagon Feinstein, Rabbi Feinstein, era un posek muy importante aquí en los Estados Unidos, más bien un posek en la comunidad ashkenazí en particular, pero la mayoría de los americanos judíos observantes siguen esta regla, y él fue más libre en cuanto concerniente a las cartas, que no es aplicable hoy en día, siendo que la información importante es generalmente transmitido vía teléfono o carta y no por correo. Consecuentemente, la lectura de las cartas están prohibidos por el asunto que es un decreto que uno no debe leer documentos de negocio. Antes, en tiempos antiguos, ellos te mandaban noticias de que un familiar haya muerto, que es noticia evitable. Pero ya hoy en día ya no se hace eso. Tú puedes saber qué está pasando. El poder de la comunicación es ha cambiado tanto que aún la aplicación de estas leyes rabínicas también ha cambiado.
y es lo que estamos viendo acá. Aplicaciones prácticas. Recuerden que la Torá es para que vivamos por ella, no para que muramos por ella. Asuntos que no se menciona, por ejemplo, leer libros de cocinar. La información contiene, por ejemplo, libros de cocina que se consideran beneficiosos para el conocimiento general o secular. Por lo tanto, bajo la letra de la ley, está permitido leer un libro de cocinar, así como está permitido leer lo que es texto de ciencia o matemática o filosofía, etcétera. Pero una persona temerosa, y esta es la opinión acá, déjame ver acá de quién es la opinión esta, Veal Bebeshit Shabbat, Calcata, okay. Dice que es temeroso del cielo debe de refrenar de leer tales materiales en Shabbat. Es decir, siendo que Shabbat es santo, debe leer cosas santas, no cosas secular o común. Y esto es un consejo en cuanto a este aspecto. Estudiando para un examen, siendo que está permitido bajo la ley la ley de las letras de leer textos que contienen algún conocimiento secular, además de o aparte de la historia sobre Shabbat, está permitido estudiar temas seculares en Shabbat en preparación para un examen para la siguiente semana. Ahora los niños, por ejemplo, ellos tienen que prepararse para la semana para un examen. Pueden estudiar su libro de texto de ciencia o de filosofía, lo que sea, para prepararse para eso. El niño no puede decir, no, es Shabbat que yo no voy a... Sí, puedes leer. Aunque la preparación para durante la semana estaría preparado, adquiriendo conocimiento en Shabbat en sí mismo está permitido. Puede adquirir conocimiento, aunque ese conocimiento no sea necesariamente de la Torah. Sin embargo, uno no debe decir que está estudiando para preparar un examen que va a tomar durante la semana, sino que va a leer el libro que supuestamente va a ser para el examen, pero no debe decirlo. Pues entonces está trayendo en Shabbat algo durante la semana. Ciertamente está permitido estudiar Torah en Shabbat en preparación de un examen judaico. Sin embargo, en este caso también uno no debe de decir que está preparando para el examen. Ahora, leyendo lo que es las etiquetas de comida, está permitido leer los ingredientes, la información nutricional de los paquetes. Segundo, se considera un mitzvah de evitar comiendo comidas no saludables. Uno debe, por lo tanto, debe de estar familiarizado de los ingredientes e información en la etiqueta. Aún es ahí viene la costumbre judía, que vas a ver que la mujer siempre cuando está comprando, además de buscar el hechsher, si es kosher lo que está comprando, también miran si qué contiene esto, aunque le dan en la etiqueta kasher. Es por eso que el consumidor judío es un consumidor que de verdad es muy picky particular, porque siempre está viendo qué es lo que pusieron aquí que voy a ponerlo, porque por causa que sea kasher o kosher no significa que no sea exacto. La idea es que cuando uno come, que come saludablemente, que come santamente, en el sentido, tú sabes, de distinguir su forma de comer con el resto, y que come kashermente. Si kasher significa de lo que está permitido comer. Y ahí yo añado, si vas a comer, come samekei, ¿no? Un anuncio público. Ok, vamos ahora a ver lo que es el asunto de coser. Tofer. Tofer es una de las 39 malajot principal. Tofer es coser. Coser se requería con algo era parte de la construcción del Mishkan, que era algo que se era necesario para enmendar las partes y las cortinas que fueron rajadas. Entonces tenían que coserlo, siendo que eso fue una de las tareas que se hacía en Mishkan, llega a ser una tarea prohibida que se hace en Shabbat. Obvio, se involucran muchas áreas de prohibición. La malajá de coser se define como uniendo dos artículos en dos partes como uno, en una sola parte.
No está limitado en caso específico usando lo que es el hilo conectado con pedazos de tela, pero incluye todo tipo de enmendación, incluyendo pegamento o goma o tape, aplicando los materiales para poder formar todo tipo de textos, o papel, o plástico suave, o cuero, o madera. Y por eso que vamos a ver este acto de coser en sí mismo como aparte de lo que es la forma de enmendar. La prohibición de coser en regla general es bajo lo que es una prohibición bíblica. Además que el acto, como es definido, de coser lleva a lo que es el hilo para atrás y para adelante en dos pedazos de fábrica. Y entonces cierra lo que es lo que emerge en un mismo lado, ese ponerlo junto, unirlo. ¿Okay? Este coser es asegurado, afirmado, con una pieza de fábrica que se considera como una sola pieza, y por lo tanto se aplica que sus fines son amarrados, sea con algo no profesional o algo no permanente como un nudo, siendo que esta prohibición es tofer, coser, es independiente de la prohibición de kosher, el kosher o kosher, que es amarrar. Amarrar es diferente de coser. Si uno lleva lo que es el hilo para atrás y para adelante a dos piezas de fábrica y amarra sus puntos finales de forma permanente, el nudo es un nudo profesional. Y aquí también transgrede la prohibición de amarrar, que eso es también una de las prohibiciones, además de coser. Vas a ver que muchas veces una prohibición, una malajá, lleva a orda, o está conectado con orda. Muy bien. Otro acto que se considera bajo la ley bíblica de llevar el ídolo a la fábrica a tres o más veces es sin amarrar sus puntos. También esto es para afirmar lo que es las dos piezas, simplemente de coser puntos particulares para que no se zafe. Si yo amarro dos puntitos, ¿no?, en la tela, pero ya están juntos, aunque está abierto, eso todavía es una violación. Está permitido, sin embargo, de dibujar, bueno, de, eh, de atraer un hilo a la fábrica de un lugar al horno, eh, lo que es amarrar las puntas juntos con un tipo de nudo que está permitido, es decir, que no es permanente. Es decir, yo con los dos hilos puntos y hago así, está permitido hacerlo. No sé si me entienden, no estoy formando un nudo permanente. Coser temporalmente. Como hemos mencionado, la melajá, la tarea de coser es distinto de la amarrar nudos. Sin embargo, estas tareas comparten unas características en común, que es de juntar o de apegar algo que tiene que ver pertinente a lo que es de amarrar, y esto es lo que estamos viendo acá, porque en los dos se están apegando algo junto permanentemente. Y aquí lo que aprendemos que está permitido simplemente amarrar un nudo simple que no duraría más de 24 horas. O sea, en ese caso se permite. Según algunos de los intérpretes halágicos, la misma regla aplica en coser. Si uno está permitido coser dos artículos juntos con la intención, y la intención es de separarlo antes de las 24 horas, en este caso, de la necesidad 7 días, en tal caso sería permitido. Otros intérpretes disputan esta regla. Dicen, no, no se puede hacer así. La halajá tiene que ser de la opinión más estricta. Coser cae bajo esta categoría. Es muy simple. Dice no coser, no cose. Entran en lo que es todos los exacto. ¿Eh? Pero yo puedo amarrarme en los zapatos, ¿me entiendes? Exacto. Obvio, es por eso que ellos van a estos detalles, para que puedas entender dónde están las distinciones.
Y sin embargo, si yo amarro la corbata antes de Shabbat, no aplica, porque no lo dice en Shabbat. Pero en Shabbat está aceptada hacer el nudo de la corbata. Yo puedo hacer nudo en Shabbat, mientras que me lo quito en Shabbat mismo. A menos que sea Pero intermitente. no es un nudo permanente. Dependiendo que es un nudo que no es... eh, Después de coser. por si todo, como quiero, yo tengo todos los nudos, todas las corbatas mías ya hechas. Porque entonces es mucho más fácil, créeme. Apretando lo que se llama un hilo que está suelto. Apretando o haciendo dos artículos por medio de apretando el hilo que fueron conectados libremente, se considera una transgresión de esta melajá de coser. Por lo tanto, por ejemplo, en las orillas de la saya, cuando llega a perder su dobladillo, ¿no? Está prohibido de alar el hilo con el fin de apretarlo. Similarmente está prohibido de asegurar el botón por apretando el hilo. Porque yo tengo un botón aquí, entonces veo que voy a alar el hilo. No estoy dispuesto a hacerlo. Shulchan Aruch cita una aplicación interesante sobre esto, que el que amarra las eh, en tiempos anteriores la gente se apretaban las mangas por lo que es como un tipo de cinto a través de ellos. El Shulchan Aruch, Ah, porque hay oh, gente sí, como un tipo de correa que a veces lo amarraban y para apretarlo alaban el cinto que tenían en las mangas. Entonces Shulchan Aruch dijo que eso está prohibido, no sea que hay un hueco a través de una de esas correas por el hilo, pero hay espacios donde pueden poner puntitos en sus orillas como un botón, tipo de botón. Cuando el hueco está bien apretado y no hay lo que es la punta del hilo, se, se aprietona lo que es el cinto, y eso era el igual de coser los puntos de las mangas juntos. En contraste, hoy en día los huecos son de grandes espacios y el cosido es apretado, y el cinto no es similar al de coser, mucho más que los botones al final de las mangas de cada uno de uno. O sea que uno tiene los botones aquí que uno puede poner, no, eso no viola nada. Sin embargo, algunos intérpretes declaran que está permitido apretar las mangas si la intención es más tarde soltarlo, porque la ley de que si vas a amarrar algo tienes que entonces soltarlo dentro de 24 horas. Eh, ahora, esta discusión también pertenece al asunto de los hilos de cordón de los zapatos. Los hilos de cordón de los zapatos es a través de un hueco y hay que ponerlo al otro lado, y la razón de apretar y desamarrar los cordones no se considera un acto de coser a través de estos huecos que tienen en el zapato, eh, y facilita lo que es la idea de apretar y dejarlo libre, es decir, zafarte lo que es el zapato. Por lo tanto, se prohíbe, sin embargo, de apretar lo que es los cordones parcialmente y luego amarrarlo en Shabbat, en un asunto que estaría permitido, que la persona puede remover su zapato fácilmente de sus pies. Así que no sea tan apretado que estás quitando la circulación la circulación de los pies. Ahora vamos a ver otros métodos prohibidos de, de amarrar o de asegurar. Asegurar lo que es con alfileres. Los alfileres esos que se juntan. Esta es una pregunta si para, para, juntar o amarrar bien con alfileres, eh,
por a través de un hilo para atrás y para adelante para cerrar lo que es el hueco se considera una forma de coser. Muchos de los intérpretes dicen que no hay diferencia entre coser con un hilo o con otro contenido que no se considera coser. En la tercera opción se hace una gran diferencia entre ajuntando un alfiler temporal y permanente, siendo que esto involucra una posibilidad de una prohibición bíblica. Nosotros tenemos que adoptar un punto de vista más estricto. Sin embargo, hay circunstancias cuando se puede usar en Shabbat lo que es el alfiler, insertando lo que es la aguja solamente una vez, es en vez de dos veces, que a veces hace como fue coser. Como hemos mencionado, pasando lo que es el hilo a través de la fábrica, solo una vez no se considera coser el todo, y se considera al fin de lo que es el hilo como algo amardado, y por lo tanto permite pasar el alfiler de seguridad a través de dos pedazos de fábrica y meramente solamente una vez y se cierra el alfiler. Y esto por ejemplo se te rompió y más una mujer que está en la sinagoga se le rompió el botón, que tú sabes, ¿qué va a hacer? ¿No se va a encerrar? No, puede con un alfiler y cerrar hasta que llegue a la casa y cambie. Son cosas que son obvio, ¿no entiendes? Pero quieren explicarle claramente. Alfileres temporales, como hemos mencionado anteriormente, el punto de vista que permite que se cose cuando hay puntas que han dejado en su lugar por menos de 24 horas. Como había dicho, el asunto de un hilo que aguanta temporalmente. Aunque ordinariamente no confiamos sobre este punto de vista, pensamos que se usa alfileres de seguridad sobre ella, y algunos de los intérpretes permiten que se puede usar esos alfileres de seguridad, y por lo tanto uno puede entonces de acá asegurar lo que es las alfileres temporal basado en la ley de 24 horas. Amardán, desamardán, ok, vamos a ir a lo que es usando alfileres, porque hay alfileres que tienen seguridad que tú los conectas. Entonces, ahora estamos hablando de alfileres que es alfiler singular, como una aguja. Alternativamente hay métodos de asegurar lo que uno remueve con alfileres usando un alfiler recto a través, en vez de un alfiler de seguridad. Hay ciertas seguro que alguien no va a dejar eso en un lugar permanente porque puede causar peligro, porque puede herirse con esos alfileres, y por lo tanto sería prohibido de amarrar o juntar algo permanente con un alfiler directo, siendo que el coser es un doble punto, lo que es penetrando la fábrica dos veces, y esto sería prohibido rabínicamente, pero el fin es el de coser, no de ajuntar. Si yo ahora necesito ajuntar temporalmente dos materiales juntos, lo puedo hacer con un solo vez. Si tengo que meterlo dos veces, sería permitido porque es algo temporal. Ok, vamos a usar lo que es pegamento o tape. Siendo que la melajá, la tarea de coser, se define de unir dos artículos o partes de un artículo en uno, esto también aplica a pegamento con goma o tape, como también de coser con hilo. Estos métodos de enmendar caen bajo esta misma prohibición o melajá. Echando lo que es goma, concluyendo separando los artículos, las piezas de papel con goma o tape o pegamento, como igual de ajuntar con un pegamento, como lo que hace uno con una estampilla o una nota, un sticky note, también estaría prohibido. Pero hay una liberalidad de que se aplica al tape, siendo que cosiendo está generalmente prohibido, aún por un término corto, menos de 24 horas. Algunos poskim, intérpretes halágicos, han elegido que el tape para tiempo corto está permitido, por causa que el tape en sí no junta completamente dos cosas juntas.
Eso, por lo tanto, la goma no aplica en este caso. Los post-kims habían, por lo tanto, permitido asegurar lo que es el diaper, ¿cómo se llama? Los pañales del niño, podrá juntarlo con tape, siendo que el tape fácilmente se puede despegar y por lo tanto no se considera algo permanente. Igual con lo que es deshaciendo lo que es los pañales, uno tiene que tener cuidado de que no se amarra con los tapes al lado del pañal. Presillas. Las presillas son dos tipos de formas que son es uniendo dos formas y por lo tanto presillar dos cosas juntos es algo prohibido porque es algo permanente y juntando dos pedazos. Cerdando una herida. Ok. Estamos hablando ahora lo que se llama cosas médicas porque estamos hablando ya algo totalmente diferente. Hay un corte, hay dos partes separadas, hay que juntarlas. De acuerdo a algunos intérpretes de la ley, la malajá de coser pertenece aún de enmendar a un cuerpo humano, siendo que sería prohibido descerdar las heridas con puntos de coser o con lo que llaman mariposas o un tipo de tape que se llama strip. En caso de necesidad, una autoridad halágico debe ser consultado. El uso de lo que se llama curitas, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que acá, recuerda que todavía estamos en el asunto de esto, pero en cuanto a lo que es la vida de uno, hay un principio que lleva en general, aun cuando tiene que ver con heridas. Si la herida es algo mortal, recuerda, hay que salvar vida y la vida toma presidencia sobre todo, aun si hay que violar estas leyes. Vamos ahora a ver algunas de las aplicaciones que hemos hablado. Curitas. Como hemos explicado, está permitido de amarrar una curita de una superficie temporal, no más de 24 horas. Te cortas en la cocina, Dios lo libre, y estás sangrando. Pues ya ahora se cortó lo que es su pellejo, su carne un poquito, hay que juntar los dos para que se cierre un poquito la herida. Se puede poner una curita, ¿por qué? Porque no es algo permanente. Pero está prohibido de de amarrarlo de una forma permanente. Muy bien, sin embargo, hay que tener mucho cuidado de amarrar las curitas solamente a la piel. Uno debe tratar de separarlo de distancia. Exacto. Ajá. Simplemente cuando uno vuelve lo que es la curita alrededor del dedo, uno debe de no amarrar su fin. Siempre tiene que dejar lo que se llama una parte descartada para que pueda fácilmente separar su fin. No está totalmente pegado. También uno puede envolver su dedo en una cura de una forma angular, como habías hablado. También hay curitas con pegamento que una vez que toca la piel, toca los dos lados. Y esto entra en muchos detalles que yo te voy a ser franco, para una persona que está pasando la conversión, mucho de esto, eso es una opinión, pero voy a cubrirlo como quiera porque de verdad están hablando de todos los detalles y todo esto lo vas a aprender en la sinagoga y por los rabinos suyos. Pero vamos a ir para adelante. Uno que se acostumbra a amarrar el tape cada vez que abre lo que es la cura, está permitido también de amarrarlo con tape en el Shabbat, porque es algo temporal, no es algo permanente. El asunto de deshacer lo que es la parte plástica, que son de amarrado de la factoría, a las partes del pegamento de la cura, es mencionado más adelante. Vamos al asunto de remover la cura del pelo o la parte del cuerpo de uno. Más adelante también de removerlo. Bueno, primeramente eso duele. Pero hay el problema de que cuando uno quita eso en Shabbat, está ahora involucrándose en orden prohibición, cortar el pelo, exacto. Ok, los pañales se afirme con lo que se llama una alfiler de seguridad, y esto también se involucra lo que es
pasando lo que es la aguja dos veces, siendo que la aguja va a ser demovido y va a ser cambiado, no se considera ningún problema. También se permite amarrar lo que es el pañal con pegamento como lo que es tape desechable, exacto. Eso está permitido, no hay problema acá. Eh, Esto sería como no pañales, sino servilletas sanitarias que usan normalmente las mujeres, que hay pegamento, está permitido amarrar lo que es el pañal sanitario debajo de su ropa, aún sobre el Shabbat, con pegamento, y así no hay problema en cuanto a esto, porque se considera algo temporal. Lo que es los álbumes de fotos, en los álbumes de fotos, son los libros de fotos que ponen uno y ahí muchas veces tienen pegamento. Los pegamentos no se inserten en el hombro, en eso no se puede hacer eso en Shabbat, porque es algo permanente normalmente. Ok, hilos sueltos o del botón. Está prohibido de apretonar lo que es el hilo de cordón o de un borde de vestido que está suelto en Shabbat. Eso ya habíamos visto. Libros que tiene lo que es la suelta, exacto, la carácter suelta. Está prohibido de ponerle pegamento al libro o de amarrar el libro con tape si llega a estar suelto. Mejor dejarlo ahí y después de Shabbat se arregla. Lo que es notas de pegamento. Está prohibido de poner notas de pegamento en cualquier superficie en Shabbat. Si esto va a estar ahí por más de 24 horas. Está bueno. Estoy pensando quizás tú puedes poner lo que se llama una notica de nota, no toques, y después quitarlos y eso. Es decir, escribir antes de Shabbat. Esta es la nota de no tocar. Agujas de alfiler, que ya habíamos hablado sobre esto. Estos son broches de... ¿Eh? En Shabbat, sí. Pero si lo quitas, si lo pones lo quitas, no. Si lo pones y lo quitas, no. So, si te cae, por ejemplo, si tienes un magneto en la nevera, se te cae. ¿Cuál es normalmente la intención inmediatamente es ponerlo de nuevo? Hay que dejarlo ahí y después Shabbat póngalo. Porque si lo pones, normalmente está con la idea de estar ahí permanentemente. No es un imán tiene eléctrico, sí, pero sí se considera una forma de pegar, porque es metal. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora los broches de adorno que usan las mujeres. Se permite amarrar un broche de lo que sea un ropaje de Shabbat, aun si es por dos veces se usa el alfiler para amarrarlo, porque con el fin es al fin del día se va a poner la ropa a un lugar. Muy bien. Ok. Vamos en el próximo. ¿Sí? Ok. Así como hay de amarrar, juntar dos pedazos de tela juntos, está prohibido de rascar, rascar, romper. En hebreo es corea o Korea, de ahí viene Korea, cuando la persona va a hacer luto, ¿no? A eso rompe lo que es un pedazo de la tela cerca de su corazón y sí, sí, pero esto es rasgar. Sí, rasgar. Rasgar. Esto es rasgar. Pues son una de las 39 malajot, tareas prohibidas. Y esto lo vemos en la cortina de Mishkan, que fue sujeto a los ataques por insectos y de todo tipo de animalitos, y siendo que los animalitos redondos tenían huecos, no se podía no se puede coser juntamente. Entonces, con el fin de repararlo, lo que hacían era que rasgaban, entonces unían, siendo que esto era parte de esta prohibición. De aquí tenemos lo que es la prohibición de rasgar. Esta prohibición es una prohibición bíblica que consiste solamente consiste solo de una actividad constructiva, y la tarea de rasgar no es ninguna excepción a esta regla.
bajo la ley bíblica, cuando ves que algo es bíblico, cuando viene de la Torá, tiene un poder más fuerte y uno tiene que ser mucho más estricto en cuanto a eso. Cuando tiene que ver con las leyes rabínicas, el fin de la ley rabínica es para proteger que no violamos la ley bíblica. Solo rasgar constructivamente está prohibido. Así como hemos explicado, rajar se hace durante la construcción de la Mishkan por los artesanos que rasgaban la cortina con el fin de coserlo apropiadamente en su lugar. Y esto lo vemos en Mishnah Shabbat 73a, que se describe la melajá de Kovea al Minat Tifor, rasgando con la intención de coser. Eso, rasgando con el propósito de darle la habilidad de poder coserlo en su lugar apropiado. Ajá, ajá. Exacto. Y ahí está. Y arreglar. Siendo que yo no estoy envuelto en coser, excepto con la aguja cuando se me... Bueno, pero sí, para juntar los dos. Algunos de los intérpretes, según algunos de los intérpretes de la halajá, siendo que rasgar era inherentemente destructivo, la prohibición bíblica pertenece solamente cuando uno está rasgando con la misma propósito de construir. Entonces se hace la pregunta: si yo estoy tejiendo, si estoy rasgando para destruir algo, es decir, estoy ahora en Shabbat y yo necesito algo para limpiar la mesa y estoy violando, es la pregunta que hago. Estamos quebrantando algo acá. Vamos a ver, esto según lo que estamos leyendo. Rasgar por cualquier otro propósito no es prohibido bíblicamente. La mayoría de los poskim, sin embargo, mantiene que la melajá, la tarea de la prohibición bíblica, incluye rasgar cualquier cosa con propósito constructivo. Aun si con un pedazo de papel con el fin de juntarlo, eso es una violación. Por lo tanto, dicen que rasgando con la intención de reparar es lo que se describe acá. Y por esto incluye, por ejemplo, rasgar para enrollar papel en un pedazo más pequeño para que uno pueda secar las manos. Por eso normalmente, antes que comience Shabbat, la costumbre en muchas de las casas judías es preparar de antemano los papeles precortados ante Shabbat, o compran lo que es caja de Kleenex para usarlo y así cogen uno a la vez. La halajá sigue la opinión más estricta en cuanto a rasgar por cualquier propósito constructivo que cae bajo la prohibición bíblica. Esta ramificación es que no hay ninguna excepción a esta prohibición cuando es rasgando con el fin de un propósito constructivo, un modo constructivo. Ahora ya vimos lo que es la parte bíblica. Todavía hago la pregunta: si yo rasgo, digamos, una tela para limpiar algo, bueno, eso puede ser considerado constructivo, pero me da un enojo y yo rasgo, ¿estoy violando la ley bíblica? Bueno, vimos que no, pero quizás la rabínica, y ahí es lo que vamos a ver. Bajo la ley bíblica no está prohibido de rasgar destructivamente, pero los sabios se preocuparon que el pueblo habría de rasgar cualquier cosa en el Shabbat y pues están inclinados a enmendar lo que rasgaron y por lo tanto transgredir la prohibición de tofer, que es coser. Los sabios por lo tanto decretaron que está prohibido aún de rasgar con propósito destructivo en Shabbat. Yo digo ahora, y aquí vemos, la Torah dice no rasgar por asuntos constructivos. Lord Davino dice no rasgar por asuntos aún destructivos. ¿Cuál es en fin la ley? No rasgar.
Todo esto podría ser resumido en un solo punto, pero es necesario explicar la diferencia entre lo que es la parte bíblica y la parte rabínica. Okay. Como explicamos anteriormente, la prohibición de coser incluye coser, pegar, eh, usar tape, presilla, y según esto está prohibido de coser destructivamente cualquier tipo de material que puede ser reparado por coser, pegar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto incluye cualquier material, papel, tela, cuero, plástico o cualquier material más suave. Sin embargo, está permitido rasgar destructivamente un artículo que no puede ser enmendado por coser. Por ejemplo, está permitido rasgar o cortar hilo destructivamente, siendo que eh, fue arrancado el hilo para repararlo por amarrar. Y este no es una categoría de coser. O sea, en teoría, rasgar el papel del baño No estaría prohibido. ¿Por qué? No, prohibido por la... Bueno, primeramente, prohibición de rasgar. por la parte bíblica, La no. ley bíblica. Por la parte bíblica, no, porque lo vas a usar en ese momento. Por la parte rabínica, sí. Entonces, ¿cuál es la vuelta de hacer eso? Aquí hay, si no hay papel que ha sido precortada antes, y para no violar la parte rabínica, hay que hacer la forma de rasgar diferentemente que normalmente lo hace durante la semana. Y de esta forma, no estás violando lo que es el decreto rabínico. O sea, en vez si tú coges el papel y tú lo haces así, coge el papel y rásgalo donde no está la línea. Y esas son cositas que da vuelta al mundo, ¿no? Ok. Vamos un poquito más adelante, entonces, ¿terminamos? Ok. Eh, y esto también involucra en destruir a través de envolver cosas, incluyendo bajo esta condición. Vamos a ver ahora lo que es la exclusión de la prohibición rabínica de rasgar destructivamente con el fin de obtener algo necesario en Shabbat. Los sabios no prohibieron rasgar destructivamente con el propósito de obtener algo necesario para mejorar o levantar el honor y el gozo en Shabbat. Por lo tanto, está permitido rasgar cualquier paquete para procurar la comida, exacto, la medicina, paquetes que tienen que ser rasgado en esta forma. Rasgar en forma constructiva es una violación de la ley bíblica y por lo tanto no tiene esta dispensación. En la siguiente ilustración nos va a ayudar un poquito sobre esta regla. Uno que necesita abrir una caja de cereal en Shabbat no puede simplemente remover el pegamento de arriba, siendo que es una forma construida de rasgar que le da la capacidad de abrir la caja y de cerrarla. Tiene que reabrirlo fácilmente. Exacto. Hay que destruir la caja, removerlo eficientemente. Uno está permitido solo acortar la apertura de la caja en una forma que puede echar a perder su validez como caja y así llega a ser inútil para poder guardarlo. Similarmente, se abre lo que es el sello plástico de las bolsas conteniendo comida, tales como la bolsa de snacks, en la bolsa interior de una caja cereal. Uno no debe de romper el sello, sino que cogerlo y hacer algo para romperlo. Se puede usar lo que se llama a un cuchillo algo. Hay que romperlo de una forma destructiva que no hay reparación. Que tiene sello. Por ejemplo, tú vas a la tienda, el pan a veces está sellado. Entonces hay que romper el plástico mismo. Está un Ziploc que es diferente, porque no es pegamento y no es algo permanente. Ok, la dispensión sigue lo que es el rasgar destructivamente aplica para obtener artículos que es verdaderamente necesario, tales como comida y medicina.
está prohibido de rasgar destructivamente con el fin de obtener un artículo que meramente es por conveniencia. Por ejemplo, está prohibido de rasgar para abrir un sobre, aún destructivamente, con el fin de dar la habilidad de poder leer lo que está adentro de la carta. Si tú recibes una carta, no puedes no puedes abrirlo destructivamente, es decir, destructivamente simplemente abrirlo, no puedes abrirlo. Pero aquí es donde va la nota. Siendo que leyendo alguna carta generalmente no es una necesidad en Shabbat, pero aún rasgando un paquete destructivamente está permitido. Uno que está prohibido a rasgar la parte de cualquier letra, está prohibido remover, cortar, como habíamos hablado, cualquier letra, número o retrato imprimido en el paquete, porque esto es parte de la prohibición de bordar. ¿Okay? Vamos a terminar acá. Y así yo voy a poner aquí, vamos a ver otras prohibiciones que tiene que ver con rasgar artículos que fueron amarrados sin querer. Y eso lo vemos la próxima semana, las bolsas, las botellas, que vas a ver que muchas personas lo que hacen, que tienen estos sellos, tú ves acá, estos sellos acá. Entonces lo que hacen así, muchos tienen la costumbre de abrirlo antes. Pero siendo que, y eso lo vamos a ver más adelante, hay diferentes opiniones sobre eso. Sí, exacto, exacto. Ujú, exacto. So, vamos a ver todo. ¿Eh? Sí, pero por ejemplo, esto aplica también los sellos y todos estos sellos. Pero te recuerde, estamos hablando de comida, productos, eso lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien. Bueno, terminamos con este punto de acá de las 39 malajots.